Chicos del grado cuarto, en este video van a encontrar todas las instrucciones, directrices y explicaciones necesarias para trabajar este 29 de mayo en las clases de Historia y Geografía. En esta oportunidad vamos a encontrar la clase de Geografía con fecha del 29 de mayo y es el tema de hoy relacionada con el relieve de Colombia, sistema montañoso periférico y llanuras. Vamos a partir de recordar que en el tema anterior trabajamos el relieve. Primero habíamos trabajado el relieve colombiano, que era el relieve, los aspectos del relieve, lo más importante relacionado con el relieve. Y luego, en la clase anterior, vimos todo lo relacionado con el sistema montañoso de Colombia, con el relieve de Colombia. Y el relieve de Colombia les decía yo que se divide en 4 partes importantes. El sistema montañoso andino, que es el que se refiere y que estudia todo lo relacionado con la cordillera de los Andes. Los valles interandinos, que son aquellas zonas planas del país que se encuentran en medio de la cordillera de los Andes, por eso se llaman valles interandinos. El relieve montañoso periférico y las extensas llanuras. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar específicamente las extensas llanuras y el sistema de montañoso periférico. Estas extensas llanuras se refieren a un tipo de relieve que constituye una predominancia en el país, es decir, la llanura es lo que más abarca el territorio colombiano en cuanto a relieve. Ocupan el 67% del territorio y corresponden a terrenos extensos, grandes, que no superan los 400 metros sobre el nivel del mar. Por esa razón es que se llaman llanuras. Son zonas absolutamente planas en las cuales se ve una gran variedad en cuanto a la agricultura. Prevalece en ellas un clima cálido y eso se da por la zona del país en la que está ubicada y además por la zona del planeta en la que Colombia se encuentra ubicada. Las llanuras están distribuidas en regiones oriental, Caribe y Pacífica. Por ejemplo, en la región Caribe, aquí en el norte tenemos la llanura del Caribe. Aquí claramente se ve todo este espacio, se parte de la llanura del Caribe. Tenemos también la llanura del Pacífico, que es esto que está aquí, esto que se ve en el mapa señalado con rojo. Tenemos la llanura de la selva amazónica, que es tal vez la más grande, pero nuestra llanura más importante es la llanura del río Orinoco, que constituye toda una región que se llaman los llanos orientales. Las llanuras a su vez se dividen en 2, las llanuras interiores y las llanuras costeras. Dentro de las llanuras interiores se podrían determinar o se podrían clasificar estas dos, la llanura del Orinoco y la llanura de la Amazonía, porque son llanuras que no están, digamos que están dentro de la plataforma continental y no tienen salida al mar. Entonces tenemos para las llanuras costeras, tenemos la llanura del Caribe y la llanura del Pacífico, porque como pueden ver, estas dos llanuras limitan directamente con el Océano Pacífico y con el Océano Atlántico. Además de las llanuras y de los otros aspectos importantes del sistema montañoso colombiano, tenemos un sistema que es bien importante porque es el sistema montañoso periférico y son estas agrupaciones de montañas que no hacen parte de las 3 cordilleras, es decir, son todas aquellas que no están dentro de la cordillera de los Andes, todas las montañas, ojo, porque una cosa son las llanuras y otra los valles. Las montañas que al igual de que la cordillera son elevaciones, pero que no están dentro de la cordillera. Y de ellas tenemos varias. Por ejemplo, tenemos la serranía de la Macarena, que es esta que está aquí. Tenemos la serranía de María y el Piojó. Tenemos la serranía del Baudó, que está por esta zona. Tenemos la serranía del Darién, que está en el límite con Panamá. Tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es tal vez la que más conocemos actualmente, nosotros que estamos apenas en cuarto de primaria. Y además de eso tenemos la serranía de la Guajira. ¿Ok? Entonces, esas son montañas que hacen parte del sistema montañoso periférico. Estas montañas son muy importantes porque ellas se encargan de hacer y estabilizar el clima en ciertas zonas del país. Esa es la importancia de estas serranías y que además son elevaciones que no son propias de las cordilleras. Es el aspecto más importante que hay que tener en cuenta. La diferencia entre sistema montañoso andino y sistema montañoso periférico es muy sencilla.
que el sistema montañoso periférico no constituye o no hace parte de la cordillera de los Andes. La actividad que vamos a realizar estará cargada en plataforma NormaClick. Van a ingresar y a realizar la actividad virtual que van a encontrar relacionada con este tema del relieve de Colombia y su sistema montañoso periférico y las grandes llanuras. En historia tendremos, aquí claramente dice que es historia del grado cuarto, tendremos para la fecha del 29 de mayo la actividad de profundización. Recuerden que las actividades de profundización se refieren a una actividad que nos va a permitir explorar otros aspectos que se tomaron muy someramente o que no se tomaron dentro de las clases anteriores. Recuerden que en la unidad anterior de historia nos hablaba sobre la manera en la que gobernaban los españoles el imperio colonial, sobre toda esa vida colonial y sobre cómo vivían estas personas aquí. Recuerden que en esta unidad hablábamos sobre el gobierno en América, sobre la manera en la que ese gobierno se estableció en virreinatos y todas sus características, pero también hablábamos sobre ese orden que debían tener las tierras americanas desde España. Aparte de eso, hablábamos del orden colonial, de qué era la época de la colonia. Entonces, esta unidad la vamos a profundizar con estas dos actividades. Primero, vamos a completar el esquema y es un mapa conceptual que nos habla sobre los temas que ya hemos visto. Esto no es de desconocimiento para ustedes y muy seguramente apenas que lo lean lo van a poder identificar qué aspectos van aquí. Está muy sencillo. Las instituciones en España, ya sabrán lo que dice aquí porque dimos dos clases, una con instituciones de España y una con el orden colonial en América. Y también vimos cada uno de estos aspectos que va aquí dentro de este mapita conceptual. Luego, en el segundo punto de esta actividad van a escribir el círculo de cada afirmación en las columnas B y C, la letra que les corresponde a la columna A, siguiendo el ejemplo. Por ejemplo, aquí nos resolvieron la actividad del punto A. Entonces dice, la Real Audiencia en la columna B, dentro de todos estos conceptos, dice que estaba integrada por oidores, escribanos, notarios y alguaciles. Entonces, como eso es lo que dice en el libro y en nuestra teoría que hemos explorado, aquí va la letra A. Luego busco en la letra C, lo que hay es que buscar un concepto que se asemeje a la misma Real Audiencia que corresponde a la A para colocarle. Entonces aquí dice el ejemplo que eran altos tribunales de justicia que asesoraban al virrey. Eso era la Real Audiencia. Entonces les recomiendo que se busquen en el libro y en la teoría que hemos consignado en el cuaderno los conceptos de cada uno de estos y puedan así emparejarlo con la columna B y la columna C. Espero que disfruten la actividad, está muy sencilla, leyendo lo van a poder hacer incluso solos, sin ayuda, y que continúen en casa y que disfruten de sus actividades.